Como hemos dicho, un conflicto no es un asunto puntual, sino un proceso. Como tal, evidencia etapas. Pensemos en cualquier conflicto que hayamos vivido o estemos transitando en este momento y será relativamente sencillo verlas. Se rompe el equilibrio preexistente con una situación de tensión que escala. Luego hay un punto de inflexión, el más difícil, que es el estallido. Y luego se produce una desescalada donde se vuelve a una situación de equilibrio, pero no idéntica a la situación previa, pues la experiencia de haber pasado por un conflicto no permite que todo vuelva exactamente a ser como antes. Esta curva se da con mayor o menor profundidad, pero se da. Debemos decir que todo conflicto se resuelve de alguna manera. Los males pueden arrastrarse mucho tiempo, pero los procesos conflictivos tienen una duración acotada. Mal o bien, con triunfos y derrotas o con ganancia para todos, pero se resuelven o se disuelven. Se vuelve de algún modo a un nuevo equilibrio. La situación de mayor confrontación y violencia puede ser larga, pero antes o después se resuelve o disuelve de alguna manera. Al principio lo que hay es una cierta tensión. El conflicto está latente porque se van dando ciertas condiciones desde el contexto, desde la situación, desde las interacciones de las personas, desde el cómo percibimos y significamos los hechos, los dichos, las actitudes de los otros que nos hacen sentir incómodos, molestos. Algo raro pasa, algo desagradable que nos ponen en guardia. Se disparan algunos temores internos a perder algo, se nos requiere hacer algo que no querríamos, etc. Si no intervenimos y todo sigue, pasamos a lo que llamamos el conflicto sentido, que es cuando comienzan los rumores. Cada parte cuenta lo que está viviendo a su gente de confianza en busca de apoyo y alianzas. Los terceros comienzan a sentir la presión por tomar partido dando la razón a uno o a otro. La forma acertada de intervenir en estas dos primeras etapas es parar los rumores, hablar con los interesados, directos, escuchar, intentar que pongan en palabras lo que están sintiendo y luego que intenten ampliar su perspectiva, tomar distancia, mirar desde otros ángulos, informarse respecto de todo aquello que no está claro, preguntarse a sí mismos por qué y cómo la situación los está afectando emocionalmente, qué ventajas y desventajas puede tener ir a la confrontación agresiva, cuál es el problema que necesita cada parte solucionar y cómo puede solucionarse sin afectar los intereses de otro. Todo lo que estamos diciendo encuadraría como estrategia de prevención y este es sin duda el mejor momento para intervenir antes de que la sangre llegue al río. Cuando no se interviene o la intervención fracasa, el conflicto estalla. Este es el momento donde toma estado público. Las alianzas se fortalecen, los terceros sienten la máxima presión para decidir si estar por un bando o por otro y si resuelven ser neutrales, evitan por todos los medios que se les requiera una definición. Se retiran o no aparecen o manifiestan claramente que no participarán. Es en esta etapa donde se producen cruces verbales agresivos, insultos, amenazas, violencias de algún tipo. Según de qué se trate y cómo se conduzcan las personas, las agresiones pueden ser ironías, actitudes de exclusión, denuncias, demandas, etc. El estallido puede ser un momento muy puntual o bien varios momentos de agresión mutua separados por un breve lapso de tiempo. En el momento del estallido, la emocionalidad tiene una influencia enorme en la voluntad. No tenemos la calma ni la lucidez que se requiere para gestionar acertadamente. Es necesario esperar e intentar recuperar la calma. Cuando somos gestores, mediadores, facilitadores de diálogo, conciliadores, en conflictos de terceros, lo único que se debe hacer acá es contener. Separar a las personas, escucharlas para que se descarguen, intentar comprender lo que les pasa y hacerlas sentir comprendidas, lo cual no es lo mismo que darles la razón. Comprender, incluso empatizar por el mal momento que están pasando, es lo adecuado.
Dar la razón ya es correrse hacia el acto de juzgar. Una vez recuperada la calma, existen distintos tipos de gestión del conflicto. Como dijimos, siempre de algún modo se resuelve. Un conflicto puede ser resuelto por el uso del poder o la fuerza. El más fuerte, el que tiene más poder, el que tiene menos que perder, el que puede llegar a perjudicar más al otro, impone unilateralmente su voluntad y el otro se somete para evitar males mayores. Según las características y los visos que hayan tomado las interacciones, el conflicto puede ser resuelto por el derecho. Un juicio, un encuadre legal, cuando existe una norma que clara y explícitamente dicta qué hacer en el caso, resuelve el conflicto simplemente conforme a derecho. Esto sucede cuando la disputa se dio entre dos partes, simétricas o no, pero ambas sometidas a una autoridad superior que resuelve sobre ellos. También puede resolverse a través de una negociación directa, en base a los intereses prioritarios de cada uno, o bien una negociación asistida por un tercero, por ejemplo, un mediador, que conduce el proceso de negociación porque lo conoce, pero dejando en manos de las partes la responsabilidad de las decisiones. Cabe aclarar que estos procesos deben siempre encuadrarse conforme a derecho. Lo que ocurre es que la gran mayoría de las veces se producen conflictos por choque de intereses, pero dentro de lo permitido por el derecho. Hay más conflictos en el amplio universo de lo permitido que entre uno que intenta algo prohibido invadiendo los derechos de otro que se opone a tal invasión. En esta etapa, si bien podemos lamentar no haber podido prevenir el conflicto, es importante que valoremos lo sucedido como una oportunidad de resolver una situación negativa, incluso de un modo que verdaderamente acabe con toda esa negatividad, que quizás lleva mucho tiempo. Si las personas se apropian del proceso de negociación, ya sea directa o asistida, con una mediación y protagonizan la resolución de su problema, es posible que se obtengan ventajas adicionales que mejoren la situación de formas antes no sospechadas. Una vez resuelto el proceso conflictivo, vuelve a una situación de calma en la cual se puede haber resuelto mejor o peor y a partir de entonces ya no se vuelve exactamente al escenario previo a este proceso. ¿Qué nuevo escenario queda? Depende de qué también se pudo resolver. Entendamos por bien la auténtica satisfacción de los intereses prioritarios de ambas partes. Entonces, las intervenciones más adecuadas para las primeras etapas de tensión y escalada son las tendientes a prevenir, diálogo mediante, poniendo en claro lo que está pasando antes de que la sangre llegue al río, detener la escalada, diciendo lo que sucede, preguntando cómo lo están viviendo las partes, invitándolas a solucionar allí mismo sus diferencias. Como dijimos, en el momento del estallido lo adecuado es contener, separar, escuchar, permitir la descarga emocional, dejar que pase un poco la ira. Nadie puede ponerse en lugar del otro con espíritu colaborativo y claridad mental cuando la ira, la frustración, el miedo están tiñendo todo. Las estrategias de gestión pueden tener lugar una vez que la emocionalidad bajó y las partes cobran conciencia de que es necesario hacer algo.